Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Nos volvemos a ver la cara, es un decir. Este sería nuestro segundo encuentro. Y vamos a retomar un poco lo que habíamos dejado en el encuentro anterior, que era el tema del Estado. Ya habíamos, como dijimos anteriormente, ya habíamos hablado de sociedad y habíamos arrancado con el Estado, con los tres elementos del Estado, y aclarado que el Estado moderno se diferencia principalmente de los anteriores tipos de Estado por controlar el monopolio de la violencia. ¿Qué significa esto? Es lo que vamos a tratar de explicar un poquito ahora, ¿no? Monopolio de la violencia es una definición que da el sociólogo alemán Max Weber, ¿no? Que es quien mejor define el Estado moderno. O sea, Weber no solamente va a ser un especialista sobre el Estado, sino sobre los aparatos burocráticos del Estado, lo que sería la administración pública, el aparato del Estado, como también los tipos de dominación, más allá de otras cuestiones que hace a un clásico como Weber de la sociología, ¿no? Retomando el tema del Estado, lo que me interesa explicarles a ustedes es precisamente qué es el monopolio de la violencia, o en palabras de Weber, qué sería el monopolio de la coacción física legítima. Volviendo a la guía del otro día, acá tenemos, yo ya he aclarado, el monopolio de la violencia, donde en el texto ustedes pueden ver cómo se habla o cómo estamos hablando de Max Weber, y que Weber define al Estado moderno, estamos hablando, Weber lo define al Estado moderno o lo llama como Estado occidental capitalista, ¿no? Estado occidental capitalista liberal o Estado liberal occidental capitalista. ¿Qué significa esto? Estado occidental porque nace en Occidente. El Estado moderno, la construcción estatal, nace en Occidente, en Europa, principalmente en Gran Bretaña, y después se va expandiendo, ¿no? Hasta hoy es el tipo de Estado que rige en todo el mundo. Eh, Liberal porque es producto de la ideología liberal, del liberalismo, producto de la ideología del grupo social, de la clase social que se impone, que va a ser la burguesía, ¿no? La burguesía, con su ideología liberal y con la implementación del capitalismo, va a imponer ese tipo de Estado. Y capitalista, obviamente, porque es el modelo de acumulación, el modo de producción imperante que va a imponer la ideología liberal. Por eso Estado liberal, occidental, capitalista. En el caso de Argentina, América Latina sería periférico porque, bueno, el capitalismo se maneja con un centro y una periferia. Los países centrales serían los que están en el norte, no los países industriales, los más desarrollados, y ese centro necesita de una periferia que es la que le da el mercado para poder imponer sus productos y a su vez materia prima, trabajo, etc. Volviendo al tema del Estado nacional capitalista, del Estado moderno, lo que diferencia del resto de los estados es lo que, precisamente acá lo señalé, el monopolio de la violencia. Y el monopolio de la violencia sería el monopolio de la coacción física legítima. Por primera vez el Estado reúne, monopoliza para sí el ejercicio, el control y la seguridad de sus ciudadanos, a través de las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas, por lo general, bueno, las Fuerzas Armadas por lo general no, las Fuerzas Armadas lo que hacen es resguardar y proteger la soberanía nacional. Cuando hablamos de Fuerzas Armadas vamos a hablar de Ejército, Marina y Fuerza Aérea. Por su parte, las fuerzas de control y seguridad son las que tratan de mantener el orden y la seguridad interna. Ahí cuando hablamos de fuerzas de seguridad, las clásicas cuáles son: la policía, en nuestro caso tanto la policía federal como las policías provinciales y locales, porque somos un país federal, la gendarmería y la prefectura. También obviamente está la policía aeronáutica, ¿no? Y también dentro de ese núcleo de seguridad podemos hablar del servicio penitenciario, muy, muy en boga ahora en estos días por los sucesos que se estuvieron dando en Devoto y en otras cárceles a partir
de esta pandemia, ¿no? Volviendo al tema del monopolio de la violencia, a la definición que da Weber sobre el Estado, yo ahora les voy a dar una pequeña o una definición que da Weber sobre el Estado, ¿no? Él va a decir que el Estado moderno es aquella asociación de dominio de tipo institucional que al interior de un territorio ha reclamado para sí con éxito el monopolio de la coacción física legítima, contando para ello con los recursos, los medios y los directores necesarios a tales efectos. Esa sería más o menos una definición de Estado que da Weber. Weber, en su clásico libro Economía y Sociedad, que es una compilación de todos los trabajos que hizo desde el joven Weber al adulto Weber, da varias definiciones de Estado. Esta sería la última definición de Estado que hay, que yo hago un pequeño resumen. La primera parte prácticamente es como la dice Weber y la última parte la reduje, ¿no? Cuando dice aquella asociación de dominio de tipo institucional, ustedes fíjense por acá, no vamos a acá, no vamos a ver, por acá es donde él está marcando lo que es eso. Es una asociación de dominio el Estado. ¿Por qué de dominio? Porque a través de las instituciones, por eso de tipo institucional, a través de las instituciones, se logra que una serie de individuos, que en este caso sería la población, recuerden lo que dije en la otra clase, la población es la destinataria del orden jurídico, la población es la que recibe ese tipo de dominación. Y lo hace a través del respeto que tiene, para decirlo de una manera, hacia las instituciones, ¿no? Y esa coacción física legítima, lo legítimo hace referencia al poder de la ley, a lo que nosotros hablamos el otro día del orden jurídico, ¿no? Ese orden jurídico que se impone y que se nos impone a los ciudadanos para poder vivir dentro de una sociedad, vivir dentro de un Estado, ¿no? Coacción, ustedes saben, la coacción, ¿qué es? La coacción es la presión que ejerce el cuerpo A sobre el cuerpo B, y que hace que el cuerpo B actúe de acuerdo a esa fuerza, a esa presión que le hace el cuerpo A, ¿no? El cuerpo A sería el Estado y el cuerpo B sería la población. El Estado, el gobierno, a través del orden jurídico, presiona a la población para que actúe en consecuencia, ¿no? Por eso dice coacción física, la presión que hace el Estado frente a la población, física a la población, de manera legítima, ¿no? ¿Por qué? Porque lo hace a través de un orden jurídico, a través de un ordenamiento jurídico, a través de la ley. Esto es lo que diferencia el Estado moderno de los anteriores tipos de Estado. Porque ustedes piensen que anteriormente, en el Estado feudal o en el Estado antiguo, si bien existían reyes, si bien existían emperadores o ciertos tipos de instituciones, no había un monopolio de la violencia como sí lo hay en el Estado actual. El único que puede ejercer la violencia física a través de sus herramientas, elementos legales, es el Estado, no hay otro. Ustedes pueden decir, y las empresas de seguridad o determinados organismos que pueden ejercer determinado tipo de control de seguridad, ¿por qué lo hacen si el Estado es el único que la puede ejercer? Lo hacen porque tienen la autorización del Estado. Si yo, por ejemplo, voy a un partido de fútbol y vemos seguridad privada, o en un boliche y hay la seguridad privada, esa empresa que hace la seguridad privada, o en un banco, en un boliche, o en un estadio de fútbol, son empresas que están habilitadas, para decirlo de una manera, por el Estado para que acompañen ese proceso de seguridad. Igualmente, esas empresas de seguridad no pueden detener al individuo. Sí pueden inquirir cierto orden, cierto control, retenerlo y después llamar a las fuerzas del Estado para que el Estado después sí actúe en consecuencia, ¿no? Eso sería la idea de monopolio de la violencia, que es lo central, no lo que a mí me interesa que a ustedes les quede, esa idea de monopolio de la violencia, la coacción física legítima, ¿no? Porque a través de esa coacción física legítima podemos después comprender determinados procesos.
ver si, por ejemplo, en la historia argentina, si en todos los periodos históricos el Estado actuó legítimamente utilizando la violencia. Y vamos a ver que no es tan así. Hay algunos periodos de nuestra historia que el Estado no actuó legítimamente y no actuó constitucionalmente. Y pensando en la Constitución y pensando en el orden jurídico, vamos a ir avanzando. Y acá esto es lo que les señalé en el otro encuentro sobre los tres elementos del Estado, ¿no? Territorio, población y gobierno. Acá abajo, fíjense que yo pongo, siendo el ordenamiento jurídico, representado por la pirámide jurídica. Generalmente uno, cuando habla del ordenamiento jurídico, piensa en la pirámide jurídica. Imagínense una pirámide en donde la cúspide, ¿no? Es la Constitución Nacional y a partir de 1994 los 13 tratados internacionales con carácter constitucional, que están todos relacionados generalmente con la defensa de los derechos humanos, y después de la pirámide, de la cúspide para abajo, van viniendo las leyes nacionales, leyes provinciales, etcétera, hasta llegar a la base de la pirámide, que son los contratos entre particulares. Eso es lo que sostiene el ordenamiento jurídico, ¿no? Por eso muchas veces uno, cuando va a comprar algo, ese boleto de compra y venta, esa factura, ese tiquecito, es un contrato entre particulares. Si nosotros después tenemos algún problema, vamos con la factura, con el ticket, a hacer el reclamo, y ese ticket, esa factura, es la que legitima nuestro reclamo y legitima ese contrato que hice con el vendedor, ¿no? Eso sería la base. Los contratos entre particulares sería la base del sistema jurídico y la cúspide sería la Constitución Nacional, ¿no? A partir de eso, hay un proceso de construcción del Estado Nacional. Hay un proceso de construcción del Estado moderno. Uno dice Estado Nacional porque el Estado moderno se constituye a través de una nación, algo que también lo diferencia de los tipos anteriores de Estado, ¿no? La idea de Estado-Nación. Y en ese proceso de construcción del Estado-Nación vamos a tener distintos componentes que nos van a poder permitir alcanzar, lograr no solamente el ordenamiento jurídico, sino los tres elementos centrales del Estado: el territorio, la población y el gobierno. Y esos componentes son los que yo vengo marcando acá, ¿no? En primer lugar, la Declaración de la Independencia. La Declaración de la Independencia, ¿no? Independencia, vamos a poner acá, es fundamental. Porque la independencia, ¿qué significa? La independencia significa la soberanía. La independencia significa que ese pueblo que declara su independencia de otras potencias es libre para determinar su propia forma de gobierno, su propia existencia, ¿no? Lo que significa es soberano. Esto es fundamental, la declaración de la independencia, para declarar la soberanía y poder así establecer sus propias leyes, su propia forma de gobierno, etcétera, etcétera. El segundo elemento central para lograr esa construcción estatal es la Constitución Nacional. La Constitución Nacional, que es la que encabeza el orden jurídico. Es fundamental una Constitución Nacional. Como dije anteriormente, es la que encabeza el orden jurídico, ¿no? En el caso de Argentina, la independencia se declara en 1816, la Constitución Nacional en 1853. Avalada después en 1860 con la primera reforma de la Constitución, cuando además Buenos Aires se suma a la Confederación Argentina, cuando Buenos Aires aprueba esa Constitución. En 1853, cuando se sanciona, Buenos Aires está en contra, se separa de la Confederación, y entre 1854 y 1859 existen dos estados: el Estado de Argentina por un lado, la Confederación, y por el otro lado el Estado de Buenos Aires. Después, una vez que Buenos Aires se une a la Confederación y que ya tenemos, ¿no?, todo más o menos el territorio que va a ser el Estado argentino, tenemos el proceso que comúnmente lo denominamos como reformas liberales, y es donde
se van a ir alcanzando los otros elementos necesarios para hablar de un Estado nacional capitalista. O sea, la construcción de una unidad política y la construcción de una unidad económica. Tengamos en cuenta esto, que el proceso de construcción de los Estados nacionales es un doble proceso. Un proceso económico y un proceso político. El proceso político es la reducción a la unidad política, ¿no? Definir cuál es el territorio, definir cuál es la población y definir cuál es el orden jurídico que va a regir a esa población en ese territorio. Esto es la reducción a la unidad política de determinados territorios que van a formar parte de ese Estado. Y el proceso económico hace referencia a la transición, en el caso de América Latina, por ejemplo, y de otros sectores, a la transición de una economía feudal o colonial a una economía capitalista. Con lo cual, este Estado va a tener que empezar a modificar sus estructuras productivas y económicas para transformarse en una sociedad capitalista. En este sentido, va a ser fundamental lo que yo acá pongo como unidad nacional. Vamos a ponerlo acá. Unidad nacional. La unidad nacional hace referencia a qué? A la integración tanto territorial como poblacional al Estado. Lo que se habla de la penetración estatal, ¿no? Cómo todo el territorio que va a constituir el Estado va a integrarse a ese Estado, no la integralidad territorial. Y lo otro tiene que ver con la identificación de la nación. Por ejemplo, en Argentina, si yo nací en Corrientes, además de ser correntino, soy argentino. No solamente identificarme como correntino, sino identificarme como argentino. Esto es fundamental, ¿no? Esa unidad nacional, tanto territorial como la identificación con la nación por parte de la población. Si estamos hablando, ¿no?, de un Estado capitalista, otra cuestión central es la construcción de un mercado nacional. Mercado nacional. Acá sí ya estamos hablando de algo bien capitalista, la construcción de un mercado que rija en todo el país. Mercado de bienes y servicios, mercado de valores, mercado de tierra, mercado de trabajo, etc. Que todo el país sea una unidad económica, ¿no? Sea un mismo mercado. Lo que generalmente llamamos mercado interno, y que después el mismo mercado interno pueda relacionarse con los mercados externos. Otro elemento central es, acá pongo el trazado de un sistema de comunicación y transporte, ¿no? En este caso, vamos a ver un sistema de comunicación y transporte a nivel nacional. Este sistema de comunicación en el siglo XIX sería el telégrafo, y de transporte en el siglo XIX sería el ferrocarril. O sea, hacer un trazado de un sistema de comunicación y de transporte que una a toda la población y a todo el territorio nacional. Y no solamente que uno que lo integre a ese Estado, sino también dar funcionamiento al mercado. Porque si no tenemos un sistema de transporte y de comunicación, no solamente no vamos a lograr la integridad territorial, lo que requiere la unidad política, sino tampoco vamos a poder darle forma al mercado, ¿no? O sea, esto es central para que funcione un mercado. Otro elemento es el establecimiento de una moneda única, ¿no? Y acá vamos a poner el tema de la moneda, que esto va a ser central para el avance del país, ¿no? Para el avance del Estado. Acá ya me quedé ahí, no sé si voy a poder seguir escribiendo. Perdónenme, pero bueno, uno se está acostumbrando a estas cuestiones. Pero bueno, lo vamos a señalar acá. Moneda única, ¿no? Ahí está, me había olvidado de marcar. Es lo que hay. ¿Qué le vamos a hacer? Una moneda nacional, moneda única, como puse ahí en el texto. Una moneda única, o sea, ¿qué significa una moneda única? Que tanto en Jujuy como en Tierra del Fuego y en Buenos Aires el peso sea el mismo. No que Jujuy tenga su moneda, Buenos Aires la suya, Tierra del Fuego la suya, Neuquén la suya, no. En todo el país tiene que regir la misma moneda, la misma unidad monetaria, porque si no estaríamos hablando de un mercado nacional.
¿no? La otra cuestión que pongo acá, el otro elemento, sería la codificación de las leyes. La codificación de las leyes precisamente sería el armado de ese orden jurídico, ¿no? Leyes, vamos a ponerlo así. Leyes que sería el orden jurídico, un código civil, un código penal, etcétera, 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 a nivel nacional, que tenga vigencia más allá de las leyes y de los códigos provinciales, que haya un código nacional que tenga vigencia a lo largo y a lo ancho del país. Eso es central, ¿no? Y los otros dos elementos necesarios para hablar de un Estado, y acá sí, fíjense en este elemento que es central para lo que habíamos hablado al principio, la cuestión del monopolio de la violencia, es la constitución de un único ejército nacional, ¿no? Lo marcamos por acá, ejército nacional, ¿no? Estamos hablando acá de un único ejército nacional. ¿Qué significa esto? Que es el Estado, la nación, el que va a tener el control, ¿no?, del país, el monopolio de la violencia. Y voy a decir, acá hablo del Ejército Nacional, pero también estamos hablando de la policía, ¿no? Estamos hablando de la fuerza de seguridad. Si pensamos en nuestro país, hasta 1880 estaban en las guardias nacionales. Eran milicias provinciales que lo que hacían era custodiar, ¿no?, que esa provincia perteneciera a la nación. Se la llamaba guardias nacionales, pero no era un ejército de línea como va a empezar a hacer a partir de 1880. ¿No? Y la última, el último elemento necesario como para poder empezar a hablar de Estado y para que verdaderamente se puedan constituir los tres elementos, territorio, población y gobierno, el último componente sería el establecimiento definitivo de las autoridades nacionales en un lugar, ¿no? O sea, en el caso nuestro, una capital, como es un país federal, una capital federal. ¿Qué significa esto? Que haya un lugar del país en donde se establezcan definitivamente las autoridades nacionales y que ese lugar sea propiedad, para decirlo de una manera, o exclusividad del gobierno central. O sea, no puede compartir ese lugar las autoridades del gobierno central con las autoridades de otro tipo de gobierno local o gobierno provincial. En este caso, en el caso de nuestro país, en 1880 se establece que la ciudad de Buenos Aires sea la capital definitiva de la provincia, el establecimiento definitivo de las autoridades nacionales en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Hasta 1880, de 1822 a 1880, convivían el gobierno de la provincia de Buenos Aires con el gobierno de la nacional en la ciudad de Buenos Aires. Hasta que después del levantamiento de Buenos Aires sobre, perdón, sobre la nación y el derrocamiento, la derrota de Tejedor, el gobernador de Buenos Aires, se establece esta ley en donde, que se llama Ley de Capitalización de Buenos Aires o Ley de Federalización de Buenos Aires, en donde Buenos Aires pasa a ser la capital definitiva de la República, ¿no? Extendiéndose los límites de lo que anteriormente era la ciudad de Buenos Aires a lo que conocemos más o menos ahora. Esto es más o menos lo que yo quería hablarles y completarlo del primer encuentro respecto al Estado. Teniendo en cuenta lo de el monopolio de la violencia y teniendo en cuenta estos elementos que les fui marcando. Es central. Recuerden esto, el monopolio de la violencia es lo que distingue al Estado moderno de los anteriores tipos de Estado. Y después, el Estado moderno, como lo define Weber, es Estado occidental, liberal occidental, capitalista. Recuerden por qué esas cuestiones nacen en Gran Bretaña, en Occidente, la ideología liberal es la que impone ese tipo de Estado y es funcional al capitalismo, ¿no? Y para hablar de un Estado nacional capitalista, Estado moderno y en la construcción de ese Estado, se necesitan una serie de elementos que se van a dar en un doble proceso. El proceso político y el proceso económico. El proceso de reducción a la unidad política y el proceso del establecimiento de una economía capitalista. Esos componentes que fui poniendo acá en el glosario dan cuenta de este doble proceso de construcción del Estado nacional. Para lograr, en definitiva, el Estado moderno, en el caso de Argentina, el Estado argentino, con
un orden jurídico y esos tres elementos centrales: población, territorio y gobierno. Espero más o menos que le haya sido útil esta charla y nos volveremos a ver en el próximo encuentro. Que tengan una buena semana y nos seguimos comunicando. Hasta luego.